andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, alma de hombre. Lo que somos y cómo somos los andaluces, nuestras costumbres. Lo que usamos, lo que nos rodea, tiene su origen en la historia del territorio de Andalucía. Este es el que más me gusta. El que sale en todas las películas, el tiranosaurio Rex. La verdad es que imponen un poco, ¿no? Imagínatelos paseando por aquí en su época. Da miedo hasta pensarlo. Es que no me los puedo imaginar paseando por aquí porque es imposible. Pero María, que esto es una cosa que muy poca gente sabe. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué Andalucía es de las pocas partes del mundo donde no hay huellas de dinosaurios? Ni idea. Hace cientos de millones de años, solo existía un supercontinente, llamado Pangea, por el que se desplazaban los animales desde el Polo Norte al Polo Sur. Este supercontinente comenzó a resquebrajarse en el Jurásico, época en la que los dinosaurios reinaban en el planeta. Cuando vivían los dinosaurios, el territorio de Andalucía todavía no existía. Hace unos 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra. De este único supercontinente llamado Pangea, surgieron los continentes actuales. Pero el territorio de Andalucía aún no se había formado. En aquellos tiempos remotos, la península ibérica acababa en la actual Sierra Morena. Hace solo 30 millones de años que el territorio de Andalucía emergió. Surgió del mar y se unió a nuestra península. Me ha molado, Rafa. O sea que no hay huellas de dinosaurios en Andalucía porque se extinguieron mucho antes de que se formara nuestro territorio. Yo que creía que nuestro territorio había existido siempre. No. En la época en la que había dinosaurios, nuestro territorio era el fondo del mar. Por eso, cuando salimos de paseo por el campo, nos encontramos conchas marinas. Será casualidad, pero justo el otro día fui al campo con unos amigos y se preguntaban eso mismo. ¿Por qué tantas conchas marinas en mitad del campo? Pues porque Andalucía era el fondo del mar. Lo que me lleva a otra pregunta. ¿Cuál es una de las cosas que tenemos en común todos los andaluces? Pues que los andaluces, seamos de la localidad que seamos, vivimos en el mismo solar, en el mismo territorio, desde el punto de vista geológico. No está mal para empezar, Rafa. Muchas gracias, compañera. Ahora te toca a ti. Por supuesto. ¿Pero qué te has creído? Te recuerdo que siempre he sacado mejores notas que uno que yo me sé. ¿Cómo? Anda, mira, te voy a enseñar unas fotos. Verás, a todo el mundo le gusta saber qué fue de sus antepasados, ¿no? Pues mira, mis padres. Estos de aquí son mis abuelos, el día de su boda. Este de aquí, mi bisabuelo. Si de repente yo pudiera pasar cientos, miles y millones de páginas, llegaría un momento en el que nos encontraríamos con nuestros primeros antepasados, con las primeras personas que pisaron el territorio andaluz, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros tatarabuelos? ¿No los conoces? Te los voy a presentar. Oye, ¿y dónde estamos? Estamos en la zona de Guadix, Baza y Huéscar. Nuestros primeros antepasados vivieron en esta zona de la provincia de Granada. Y hay quien dice que los restos del hombre más antiguo de Europa se encontraron cerca de aquí, en Orce, un homínido que vivió hace más de 1 millón de años. Pues sí que son años. ¿Y ese es mi tatarabuelo? A ver qué nos dice la historia.
¿Quiénes son nuestros primeros antepasados? Nuestros primeros antepasados vinieron de África. Esto fue posible porque en la época de las glaciaciones, el nivel del mar estaba 100 metros más abajo que en la actualidad. Así, los hombres tuvieron la posibilidad de trasladarse fácilmente de un continente a otro. Hace 1 millón de años destacaba la vegetación exuberante de las cuencas de Baza y Guadix, que atraían como un imán a los animales. Como cualquier otro animal, los homínidos buscaban el lugar donde abundaba la comida y tras atravesar el estrecho se dirigieron a la zona de la actual Granada. Con el paso del tiempo, ocurrió algo inexplicable. Un momento crucial en la historia de la evolución humana. Nuestros antepasados descubrieron que tallando ciertas piedras, como el sílex, las convertían en herramientas y en armas para cazar. Por primera vez, los homínidos nos diferenciábamos del resto de los animales. Fuimos capaces de crear herramientas, no solo de utilizarlas. Fabricar cosas de manera consciente fue el primer rasgo de nuestra inteligencia. Y la inteligencia es lo que distingue a los humanos del resto de los animales. Había nacido el primer hombre inteligente, el Homo habilis. ¡Voilà! El primer hombre. ¿Y estas eran sus casas? O sea, vivían en estas cuevas. Puede que sí, como en tantas otras cuevas que hay en Andalucía. Te voy a enseñar una que te va a encantar. Ven. ¿Pero y por qué crees que me va a gustar, María? Mira, yo creo que es que no es muy seguro que entremos ahí dentro. Y no me seas cagueta, ya verás cómo te gusta. Ven. Mira, aquí hay pinturas. Los hombres prehistóricos pintaban los animales que cazaban. ¿Parecen caballos? No me lo puedo creer. Y yo que pensaba que los caballos estaban solamente para montarlos. Ya, pero mujer, ponte en el papel de nuestros antepasados. A ver, si tú para comer tuvieras que enfrentarte a un rinoceronte, a un elefante o a un caballo, ¿a cuál de ellos elegirías? Al caballo, porque no tiene cuernos. O sea que los primeros pobladores de esta tierra comían caballo. Y también cazaban ciervos, igual que hoy día. Oye, pues la verdad es que viendo las pinturas rupestres uno se los puede imaginar cazando, ¿verdad? ¿Y qué más comerían? A ver, déjame. A ver si lo encuentro. ¡Tachán! Comían el fruto de un árbol que me encanta. ¿Sabes cuál es? Pues yo diría que es el olivo, que para eso es el árbol que más tenemos en esta tierra. Pues no, respuesta incorrecta. Aunque ahora haya muchos olivos, hace miles de años el territorio andaluz era un inmenso bosque de alcornoques y encinas. Así que el fruto que más comían los antepasados eran las bellotas. Así que toda nuestra tierra estaba cubierta por encinas. Mira qué curioso. Oye, Rafa, vámonos que tengo un poco de frío, ¿no? Normal que tengas frío. Si estamos en medio del campo, igual que nuestros antepasados. Oye, por cierto, que tengas frío me lleva a una pregunta muy interesante para nuestro trabajo. ¿Cuál es el descubrimiento más importante que ha hecho el hombre en toda su historia? Pues no sé. ¿La electricidad? No, uno más importante aún. ¿Cuál es el descubrimiento más importante de todos los tiempos? Para muchos, el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad es el fuego. Controlar el fuego fue para el hombre un paso de gigante en su evolución. Se cree que nuestros antepasados en el territorio de Andalucía aprendieron a controlar el fuego hace unos 500.000 años. El fuego aportó al hombre una fuente de calor, algo primordial en aquella época, ya que en la prehistoria los hombres se morían igualmente de frío que de hambre. El fuego ahuyentaba a los animales depredadores que acechaban al hombre. Y también el fuego iluminaba las cuevas en las que dormían nuestros ancestros.
¡Qué miedo! Pero si yo sin una luz encendida no puedo dormir. El fuego, además, eliminaba los gérmenes, con lo que aumentaron las posibilidades de que los humanos sobrevivieran y se multiplicaran. Y lo más trascendental, el fuego dio el empujón definitivo al desarrollo del cerebro y la inteligencia del hombre. Gracias al fuego, el hombre primitivo pudo calentar la carne. Al estar más tierna, comía más cantidad, con mayor facilidad. Esto provocó una disminución de la mandíbula, dejando un mayor hueco para el desarrollo del cerebro. Además, al comer más carne, el hombre incrementaba los nutrientes que recibía, lo cual ayudó también al crecimiento del cerebro y la inteligencia de nuestros ancestros. En eso de que por comer más sea uno más inteligente, debe de haber excepciones. Porque yo conozco a uno que se pone como el Kiko de comer y no por eso es más listo. Mírala, qué graciosa. Oye, pues te digo una cosa, que lo de comer más tiene sus ventajas, sobre todo en aquellos tiempos remotos. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué las mujeres suelen ser más bajas que los hombres? Eso va en los genes. Bueno, sí, hay varios motivos, pero veamos el más curioso. ¿Por qué las mujeres suelen ser más bajas que los hombres? Hace cientos de miles de años, la mujer se quedaba embarazada a muy temprana edad, casi a los 12 años. Justo en la época de mayor crecimiento de una persona. Este embarazo tan prematuro provocaba que la mujer tuviera que compartir todo el alimento que tomaba con el bebé que estaba gestando. El hombre, en cambio, aprovechaba todo el alimento que ingería solo para él, por lo que terminaba siendo más alto que la mujer. Por lo tanto, las mujeres suelen ser más bajas que los hombres, además de por sus genes, por la historia de la evolución humana. Es curioso, pero hoy en día las mujeres ya no se quedan embarazadas con 12 años. De hecho, leí el otro día que la edad media de las madres primerizas andaluzas es de 31 años. Por lo tanto, dentro de unas pocas generaciones, la altura entre hombres y mujeres se igualará. Pues seguramente. Oye, pero de todas formas, hablando ya de comida y nutrientes, mi estómago me recuerda que es la hora de comer. Y mi abuela me está esperando para almorzar. ¿Tú qué haces? ¿Te vienes o no? No puedo, pero te veo luego. Es que estoy detrás de un tema muy interesante para el trabajo. Los cementerios, las incineraciones, los enterramientos. María, que me dejes, que no quiero saber nada. Que me lo cuentas luego. ¿Abuela? ¿Estás ahí? Hola. Aquí estoy, con la mesa puesta para ponerte la comida, hijo mío. ¿Qué pasa? ¿Y tú de dónde vienes? Que me he liado con lo del trabajo que me ha salido con María. Oye, ¿y cómo os va? Pues muy bien. Ahí estamos. Estamos investigando el origen de las costumbres de las cosas que nos rodean. De lo que usamos a diario. Sí. O sea, por ejemplo, ¿tú ves ese tío que sale en la tele? Que seguro que cobra un pastón y tiene un cochazo. Sí. Pues la pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ¿por qué hay unos que tienen tanto y otros tan poco? Porque eso siempre ha sido así. Es algo que va con nosotros y que nadie va a cambiar. Siempre ha habido ricos y pobres. Pues yo creo que te equivocas, abuela. Mira, si la pregunta es, ¿siempre ha habido ricos y pobres? La respuesta es que no. ¿Ah? Mira, es más, ¿ves esta mesa? Sí. Pues si todo este borde completo es la historia del hombre, solo esta minúscula parte es el tiempo en el que ha habido ricos y pobres. ¿Tú estás seguro de lo que dices? Escuchemos a la historia y sabremos cuánto tiempo ha habido ricos y pobres. ¿Siempre ha habido ricos y pobres? A lo largo de los más de 2 millones de años que lleva el hombre sobre la Tierra, no ha habido ricos ni pobres, hasta que llegó la época que conocemos como Neolítico. Hasta entonces, el hombre siempre había sido nómada, es decir, se desplazaba yendo de un lado a otro en busca de comida y de agua. Por este motivo, no podía llevar muchas cosas encima, y menos aún objetos que pesaran. El hombre solo llevaba lo necesario para sobrevivir, por lo que su patrimonio personal era muy escaso. Todos poseían lo mismo. Por tanto, no existían ricos ni pobres, como lo entendemos en la actualidad. ¿Lo ves, abuela?
Nuestros antepasados siempre han tenido un patrimonio más bien escaso, más o menos igual que el mío. Pero bueno, alguien tendría que mandar y dirigir a los demás, ¿no? Claro, todo grupo tenía su líder. Pero este no mandaba por su riqueza, sino que mandaba por su fuerza o por su inteligencia. Ay, por la inteligencia ya te digo yo a ti que no. Si hubiera sido por la inteligencia, hubiéramos mandado las mujeres de principio a fin. Ay, abuelita, que yo sé que si tú hubieras vivido en aquella época hubieras sido la líder seguro y lo habrías hecho tan bien como ahora. Mira, aunque lo digas medio en broma, te agradezco el cumplido. Pero mira, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Y te tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué dejamos de ser todos iguales? Vamos, según tú, ¿por qué hay ricos y pobres? ¿Que por qué hay ricos y pobres? Pues todo tiene una explicación. ¿Por qué hay ricos y pobres? La circunstancia por la que empezó a haber ricos y pobres, concretamente en el territorio de Andalucía, llegó hace unos 8.000 años, prácticamente antes de ayer, comparado con los más de 2 millones de años de la existencia del hombre en la Tierra. Solo durante un 0,4% de la historia de la humanidad ha habido diferencias sociales entre ricos y pobres. Todo empezó cuando nuestros antepasados descubrieron que si plantaban en la tierra las semillas de los frutos que comían, las semillas crecían y por lo tanto ya no tenían que desplazarse para buscar comida. Los humanos habían descubierto la agricultura. Nuestros antepasados también se dieron cuenta que había animales que se acercaban a comer, tanto los restos de su comida como las plantas que cultivaban. Al hombre entonces le fue fácil cercar a esos animales y así pudo disponer de leche y carne siempre que la necesitaba. Así surgió la ganadería. Esta doble circunstancia, agricultura y ganadería, provocó que el hombre tuviera por primera vez en su historia la oportunidad de acumular semillas y animales. Si una persona administraba bien lo que acumulaba, o sencillamente se lo quitaba a los demás, se enriquecía. Unos acumulando y otros robando, aumentaron su patrimonio con respecto a sus vecinos. Así, tras más de 2 millones de años sin diferencias sociales, empezaba a haber ricos y pobres. ¿Y yo que creía que siempre habían existido ricos y pobres? Pues no. Por eso, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería fueron tan importantes para el ser humano. Fueron una auténtica revolución. A la época transcurrida antes del descubrimiento de la agricultura se la conoce como Paleolítico. Y desde que los hombres se hacen sedentarios, es decir, se asientan en una misma tierra para cultivarla y surgen los primeros poblados, viven en una época a la que llamamos Neolítico. Que me gusta que mi nieto sepa tantas cosas. Ahora te darás cuenta de lo que te ha convenido que te obligara a estudiar tanto. Sí, ya. Tiene que ser María, abuela. Me tengo que ir. Oye, dile que entre. Que me gusta mucho esa muchacha. Que me gusta mucho, que es muy buena niña para ti. Abuela, no vayas a empezar, que ya te he dicho muchas veces que María y yo solo somos amigos. Sí. Que esto es solo un trabajo, ¿vale? Te quiero mucho, abuela. Muchas Vale, gracias. mi vida. Adiós. Oye, ¿y se puede saber ahora para dónde vais? Al cementerio. ¿Al cementerio? ¿No habéis encontrado otro trabajo más normalito? Vamos a ver, abuela, que nuestro trabajo es de lo más interesante. Sí, claro. Buscamos el origen de las costumbres de Andalucía. El origen de las costumbres de Andalucía. Bueno, mira, eso o lo que sea, pero ten cuidadito, ¿eh? Que sí. Hasta luego, un beso. Adiós, hijo, adiós. Al cementerio. Valiente juventud esta. ¡Qué pasada! Mira, me encantan las preguntas morbosas. Como, por ejemplo, ¿por qué existen los cementerios? ¿Cuál es el origen de los cementerios? El hombre, desde hace más de 30.000 años, procura dar sepultura a sus muertos. Pero es a partir del Neolítico, hace unos 8.000 años, cuando por primera vez empieza a creer que hay vida después de la muerte. Es entonces cuando el hombre crea lugares específicos fuera de sus poblaciones para enterrar a sus muertos. Y les deja comida y valiosos objetos que les puedan servir de provecho en la otra vida. En el territorio de Andalucía hay buena muestra de estos enterramientos, a los que se les llama
dólmenes. Hay una cosa que pasa también hoy en día y que siempre me ha intrigado. ¿Por qué hay gente que quiere que la entierren y otra que la incineren? ¿Por qué hay personas que quieren ser enterradas y otras incineradas? Hay culturas que creen que el hombre cuando muere resucita en el más allá y que resucita con su cuerpo. Por eso, los egipcios no solo enterraban a sus muertos, sino que los embalsamaban para que en la otra vida pudieran ser tal y como eran físicamente en la vida terrenal. En cambio, otras culturas creían que al morir una persona, solo su alma era la que llegaba al más allá, y no su cuerpo. Por lo que al muerto, el cuerpo no le servía de nada. Este es el motivo por el que incineraban a los muertos, es decir, los quemaban en una pira. Y ahora que lo sabes, Rafa, ¿tú qué prefieres, que te entierren o que te incineren? Pues mira, María, yo de momento voy a tocar madera, pero se puede saber por qué me preguntas esas cosas. No te pega nada ser tan tiquismiquis. A mí, por ejemplo, me encantaría que me enterraran con los míos, con mi familia, para estar siempre juntos. He estado investigando y por si no lo sabías, este es el cementerio colectivo más grande y más antiguo de toda Europa. Es tan grande que mide como unos 14 campos de fútbol. ¡Qué chulo! Oye, ¿y esto que parece una casa qué es? Se llama Toloi y por si te interesa no es una casa. Es uno de los primeros panteones familiares que existieron en el territorio andaluz. ¿Y se puede saber a qué pueblo pertenece este cementerio? Al primer pueblo, tal y como se conocen hoy en día, que hubo en esta tierra. ¿Y cómo se llama el primer pueblo del territorio de Andalucía? ¿Cómo se llama el primer pueblo del territorio de Andalucía? Aunque en el Neolítico existían muchos poblados en el territorio de Andalucía, Los Millares, en la provincia de Almería, es el primer asentamiento conocido al que hoy podríamos comparar con un pueblo importante. De hecho, el asentamiento de Los Millares era el mayor de la península ibérica. Y además, Los Millares era uno de los asentamientos más grandes y civilizados de todo el continente europeo en aquella época. Así que Los Millares es el primer pueblo de esta tierra. Cuando se lo diga a mis padres, que son de pueblo y lo llevan a mucha honra, les va a encantar. Oye, ¿y sabes lo que me gustaría a mí? Me gustaría ver cómo viven. Y así imaginarme cómo habría vivido yo si hubiera nacido hace 5.000 años. Pues mira, se lo podemos preguntar a ese que viene de camino. Yo diría que es un hombre de hace unos 5.000 años. ¿Y que lleva cargando en el hombro? No lo sé. Vamos a preguntarle. Venga. Oiga, señor, ¿nos puede decir qué lleva en el hombro? Cortezas de árbol y fibras para hacer cestos, ropa y zapatos. Cortezas de árbol, pero ¿cómo se puede hacer ropa con cortezas de árbol? No es muy complicado. En casa tengo un telar. Si quiere se lo puedo enseñar. Oiga, pues si no le importa, nuestro trabajo consiste en averiguar el origen de las cosas que usamos a diario. Entonces, usted puede sernos de mucha ayuda, por ejemplo, en saber por qué nuestras ropas están hechas de fibras. Nosotros llevamos ropas de fibra porque son más cómodas. También utilizamos pieles de animales. Lo que pasa es que se ponen enseguida tiesas y son muy incómodas para trabajar. Además, verás, tenemos que ablandarlas masticándolas mucho. Sí. El abuelo de mi abuelo descubrió que entrelazando cortezas de plantas se podían hacer cestos para recolectar frutos. Y nosotros con el tiempo nos dimos cuenta que esa forma de entrelazar los mimbres nos podían servir también para hacer ropa más finas, con esparto, lino o lana de oveja. Y por eso yo llevo este tipo de tejido, porque es más cómodo que la piel de animal, que solamente nos la ponemos cuando hace mucho frío, ¿eh? Igual que nosotros ahora. Lo mejor de todo es que no matamos a los animales solamente para conseguir sus pieles. Imagínate si toda la gente que vive ahora en el mundo actual utilizara pieles de animales para vestirse. No quedaría ninguno. ¿Lo ves? Este es el telar donde hacemos la ropa, como le he explicado antes, entrelazando las fibras, al igual que se entrelazan los mimbres de los canastos. Es curioso. ¿Y esta señora qué hace? Está haciendo pan. ¿Pan? Claro. ¿En qué casa no se come pan, verdad, señora? ¿Y por qué será el pan el alimento que más consumimos en Andalucía? Bueno, en Andalucía y en todo el mundo.
No, en China y en los países asiáticos lo que más se come es el arroz. Es verdad. Pero bueno, nosotros estamos investigando nuestras costumbres, no las de los chinos. Y yo lo que quiero saber es por qué en Andalucía el alimento que más se consume es el pan. Nosotros, después de haber cultivado muchas plantas, hemos descubierto que el trigo y la cebada son los alimentos que más ventajas tienen. Con muy poca cantidad de trigo se pueden alimentar a muchas personas, pero lo mejor del trigo es que se puede almacenar durante mucho tiempo sin que se estropee. Algo que no ocurre con las manzanas. Mira esta. No dura ni una semana fuera del árbol. Parecerá una tontería, pero la verdad es que los alimentos que más consumimos hoy en día, que son el pan y la leche, ya los comíamos hace miles de años. Normal. Es que su supervivencia dependía de ello, no como hoy en día que comemos cualquier cosa. Mira, en aquella época el pan no se comía como se come hoy día, que es pan cocido en un horno, sino que se consumía en forma de gachas y también en forma de cerveza. ¿En forma de cerveza? ¿La cerveza es una forma de pan que alimenta? Eso te lo estás inventando. No, el pan y la cerveza es prácticamente lo mismo. Verás, agua y cereales. Cuando echamos más harina que agua, tenemos pan. Sin embargo, cuando el trigo escasea, echamos menos harina y más agua. Y lo que nos sale es una especie de bebida espesa que si la dejamos en un recipiente durante unos días, fermenta y obtenemos cerveza. Ahora ya entiendo por qué te gusta tanto la cerveza, Rafa. Porque alimenta. Alimenta demasiado, que ya me veo yo de mayor echando barriga. Aunque bueno, si me ofrecen un poquito de cerveza del Neolítico, yo no voy a ser quien diga que no. ¿Pero qué haces bebiendo de la caña? ¿No lo sabías? Al principio la cerveza se bebía con una caña, porque así se evitaban los granos del cereal. Está buena. Míralo, lo feliz que es con su copita en la mano. Pues mira, ese comentario tan irónico sobre la copa merece una respuesta, pero académica. ¿Cuál es el origen de los envases? ¿Algo que usamos a diario? La gente de los millares usamos la cerámica para guardar lo que nos sobra. Y como en la agricultura necesitamos su tiempo para que las plantas crezcan, nosotros usamos ese tiempo que nos sobra pues para fabricar cosas útiles, como por ejemplo los cestos o la cerámica. La cerámica que está haciendo esta señora es muy bonita. Mira qué dibujos tiene. ¿A quién se le ocurriría decorar la cerámica? Dicen que fue casualidad. Nosotros fabricábamos los cestos para llevar los frutos que recogíamos, pero el agua, tan indispensable para nosotros, no podíamos transportarla en estos cestos, hasta que se nos ocurrió rellenarla de arcilla por dentro. Cuando la arcilla se secaba, retirábamos el mimbre y lo que quedaba era un recipiente de cerámica con la huella del mimbre dibujada. Ahora, como hacemos la cerámica directamente con la arcilla, hacemos unos dibujos parecidos, pero a nuestro gusto. Tiene lógica lo que usted dice, pero la verdad es que nunca me hubiera imaginado que la decoración de la cerámica se había inventado por casualidad. ¿Y a tus padres les interesará saber cuál fue la primera cultura, la primera civilización de la historia? Seguro. ¿Dónde aparece la primera civilización de la historia? En el Oriente Medio, en el llamado Creciente Fértil, en las riberas de los ríos Éufrates, Tigris y Nilo. En esa zona apareció la agricultura y desde allí se expandió al resto del mundo. Con la comida asegurada, no moría gente por hambre y el número de la población crecía. Al haber más personas, tuvieron la necesidad de encontrar nuevos lugares donde cultivar para obtener comida. Además, la tierra que se cultivaba sin descanso se empobrecía, por lo que cada cierto tiempo el hombre se veía obligado a buscar nuevas tierras fértiles. Así, fueron avanzando desde Oriente hacia Occidente hasta llegar a nuestro territorio andaluz. Nuestras tierras eran las más privilegiadas del continente europeo, porque además de ser las mejores para la agricultura y la ganadería, poseían en abundancia un producto que volvería a revolucionar a la humanidad: el metal. Es verdad, en este pueblo se vive mejor gracias al uso del metal. Y en nuestra actualidad también. Como dice la historia de nuestros abuelos, una vez, en el tiempo, unos hombres colocaron unas piedras como base para cocer los alimentos cerca de un fuego. Y al momento, vieron cómo algunas partes de esa roca se fundían. No se lo podían creer, sobre todo cuando comprobaron que esa especie de extraño líquido de roca, al enfriarse, se volvía más dura que la piedra. Y además, se podía doblar y trabajarse sin que se rompiera.
Y así se inventó la metalurgia. Bueno, lo más curioso es que los dos metales que más se usan hoy en día, que son el hierro y el cobre, son los dos primeros que descubrió el hombre. Por lo que estoy viendo, con los metales pasa igual que con los alimentos. Los que más consumimos hoy en día son los mismos de hace 5.000 años. Lo único que cambia es el uso que les damos. Porque, por ejemplo, de cobre están hechos los cables eléctricos. María, lo que seguro que no ha cambiado es el uso del tiempo. Así que vámonos y dejemos que este hombre trabaje tranquilo. Tiene razón. Perdón por haberle entretenido, señor. No se preocupe, no me molesta. Pueden volver cuando quieran. Esta es vuestra casa. Hoy hemos aprendido que las cosas más cotidianas de nuestro tiempo tienen su origen hace miles de años. Adiós y muchas gracias por su ayuda. Hasta luego. Con el descubrimiento del metal, acaba la época que conocemos como Neolítico y comienza la Edad de los Metales. Nunca lo hubiera imaginado. Su vida era muy parecida a la nuestra, pero un poco más tranquila. No parecían tener muchos problemas. Oye, Rafa, ¿quién es esa gente que está en mitad del camino? Pues para mí que son los problemas que hacen que el hombre no pueda vivir tan tranquilamente como tú dices. El argar es una nueva cultura que surge en nuestro territorio andaluz cuando el hombre descubre que mezclando el cobre con otros elementos como el arsénico, se forma una aleación metálica mucho más dura y cortante que el cobre, llamada bronce. Algunos hombres de la época fabricaron, con el bronce arsenicado, armas resistentes y cortantes. Así, nació una aristocracia guerrera que impuso su dominio sobre los pueblos que no poseían tan preciado metal. Algo así como lo que intentan hacer estos hombres con nosotros. Con el nacimiento de la nueva clase guerrera, los pueblos atacados tuvieron que defenderse con sus propios guerreros y además se vieron obligados a levantar murallas. Los guerreros, para su organización, tuvieron que elegir a un jefe o un rey que los liderara. El rey, a su vez, necesitaba rodearse de gente que le ayudara a gobernar a todos los que se acercaban a vivir dentro de las murallas, huyendo de la inseguridad. Además, todas estas personas necesitaban comer, beber y vestirse, por lo que surgieron multitud de artesanos que fabricaban todo tipo de objetos que eran vendidos por comerciantes. Fue la necesidad de defenderse para sobrevivir lo que provocó que un considerable número de personas se reuniera en un mismo lugar para prestarse servicios unos a otros. Así se piensa que nacieron las primeras ciudades. Y todo por culpa de las armas. Ahora entiendo yo el origen de la carrera armamentística, la Edad de Bronce. Oye, pues mira tú por dónde. Hoy hemos averiguado el origen de las ciudades y el origen de la carrera armamentista. Mira, Rafa, no me gusta cómo se está poniendo la cosa. Vámonos, anda. Me imagino que para estar a salvo de los guerreros se construyeron poblados como estos en el Algar. En una montaña para defenderse mejor y dominar a los demás. Oye, por si no lo sabías, aquí a los muertos no los enterraban en los cementerios, no, sino que los enterraban en el suelo de las propias casas. O mira, aquí, enterrados, empotrados en las paredes. Pues vaya una cosa, toda una vida con el muerto al lado. Tampoco era una vida tan larga. Tienes que pensar que vivían 23 años de media. ¿23 años? ¿Tampoco? O sea que si yo hubiese existido en esa época, ya estaría muerta. Oye, ¿y dónde vamos ahora? La historia nos lo dirá. En un determinado momento de la historia, llegarán al occidente de Andalucía, desde el otro extremo del Mediterráneo, navegantes de otras culturas. Vienen atraídos por las tierras fértiles, las minas de plata y las minas de cobre, que mezclado con el estaño forma el bronce, tan codiciado en la época.
En todo el mundo antiguo se hablaría de una tierra maravillosa y rica que se conocería como Tartesos. Tartesos. Por cierto, ¿no es de la cultura de Tartesos las joyas que están en el museo donde trabaja mi madre? No sé, eso me dijiste. Oye, ¿por qué no vas a verla? Como es arqueóloga, seguro que nos echa una mano, ¿no? Vale, luego la voy a ver. Oye, pues sí que son chulas las casitas estas de largar, ¿eh? Sí, pero anda, tira, que estoy ya cansada de tanta piedra. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? Pues trabajar igual que tú. Vengo a que me eches una mano. ¿Y qué quieres que te cuente yo? Me dijiste que estabas investigando unos restos que, según parece, pertenecen a la civilización de Tartesos. Pues sí, precisamente en eso estoy. Y bueno, como tú ya sabes, Tartesos fue una de las sociedades más avanzadas de su época. Fue aquí precisamente donde se crearon las primeras ciudades de Europa Occidental. No me digas que éramos tan importantes. Pues mira, esa pregunta, aunque no sea sobre nuestras costumbres, me vale porque me hace sentirme más orgullosa de mi tierra. ¿Dónde hubo por primera vez ciudades en el occidente europeo? ¿Dónde se fundan las primeras ciudades de Europa Occidental? El territorio de Andalucía es el primer lugar de Occidente donde se construyen ciudades propiamente dichas. Hace casi 3000 años, los pueblos más civilizados se encontraban en Oriente y ocupaban una inmensa C invertida en el Mediterráneo oriental. Cuando algunos de aquellos pueblos, como los fenicios, llegan hasta el territorio andaluz, crean ciudades con puertos, templos y edificios públicos. Los indígenas de esta tierra asimilan esa cultura milenaria que les llega desde Oriente y construyen ciudades semejantes. En esa época, en el territorio de Andalucía, ya existían ciudades importantes cuando todavía no había ninguna ciudad en Francia, Inglaterra, Alemania o Italia. Todos los habitantes de Occidente eran pueblos casi primitivos, comparados con los que se desarrollaron en Andalucía. Era la primera vez, y no sería la última, que el territorio andaluz sobresalía sobre todos los demás territorios de Occidente. Tanta era su fama, que cuentan las leyendas que por Tartesos pasaron muchos personajes célebres de la época. No tengo el gusto de conocer a ninguno. ¿Estás segura? No me digas que no sabes quién es el personaje que aparece en el escudo de Andalucía. ¿Quién es el personaje del escudo de Andalucía? El personaje que aparece en el escudo de Andalucía es Hércules, un semidios mitológico que poseía una fuerza sobrehumana y que era hijo de Zeus, dios de los griegos. Cuenta la leyenda que Hércules viajó a nuestro territorio para cumplir una misión: robar los toros del rey Gerión, rey de la primitiva Tartesos. Según esta leyenda, el rey Gerión era un monstruo de 3 cabezas. Hércules, tras enfrentarse a Gerión y matarlo, se apoderó de sus toros. Según cuenta la misma leyenda, una vez cumplida su misión y antes de abandonar nuestro territorio, Hércules hizo algo aún más asombroso. Levantó 2 columnas para fijar el estrecho de Gibraltar. En aquella época se creía que en el estrecho de Gibraltar se acababa el mundo, lo que significaba que las columnas de Hércules eran una puerta hacia lo desconocido. Esta puerta en los confines del mundo fue llamada en la antigüedad Non Plus Ultra, que significa no hay nada más allá. Las columnas de Hércules alcanzaron gran fama en aquellos tiempos y son las que aparecen junto a Hércules en el escudo de Andalucía. Tienes razón, sí que lo conocía. El personaje que sale en nuestro escudo es Hércules, con sus 2 columnas a cada lado. Pero lo que a mí me gustaría saber es dónde estaba Tartesos. ¿Te imaginas que algún día lo encuentran? Pues lo veo difícil, pero bueno, en algún lado tenía que estar. Según la fuente antigua, la ciudad de Tartesos se encontraba más allá de las columnas de Hércules, justo en la desembocadura de un río con 2 lenguas que desembocaba a su vez en un gran lago. ¿Pero qué gran lago? Si en Andalucía no hay grandes lagos. Bueno, ahora no, pero hace 3000 años la cosa era bien distinta. Hace unos 3000 años, el río Guadalquivir no desembocaba en Sanlúcar de Barrameda, sino en la actual Sevilla. Y desde ahí
Hasta el mar se extendía un enorme lago que los antiguos llamaron Lacus Ligustinus. En sus riberas y alrededores se fundaron pequeñas ciudades. Se dice que una de estas ciudades era Tartesos, famosa por su riqueza. Y de ser así, Tartesos no solo sería el nombre de esta ciudad y de los inmensos territorios que dominaba, también Tartesos sería el nombre del río que forma la columna vertebral de nuestro territorio. En el próximo capítulo, ¿Quiénes fueron los primeros turistas que llegaron a esta tierra? los fenicios fueron grandes marinos que circunnavegaron el Mediterráneo. ¿Me está diciendo usted que el olivo no ha existido desde siempre en estas tierras? Bueno, olivo. Había olivo, pero eso ni era olivo ni era nada, caballero. Nosotros trajimos el olivo bueno aquí y lo plantamos. Pero el pueblo que más nos impactó fueron los íberos. ¿Por qué crees sino que a la península en la que vivimos se le llama la península ibérica? ¿Por qué se llama península ibérica? Los griegos llamaron a nuestra península Iberia, porque era la tierra donde se encontraba el río Iber, o Ebro. Los andaluces sabremos quiénes somos si sabemos quiénes fuimos. En el próximo capítulo, la respuesta está en la historia.